buenos días. Esta es una entrega más de Al Día, esta propuesta de UNAM Transmedia, donde intentamos ponerlo justamente al día sobre toda la información que se genera en la Universidad Nacional de Misiones y cómo esta información y estos proyectos y este desarrollo, este aporte, vuelve a la sociedad misionera. Para eso hoy le contamos los invitados que tenemos. Vamos a charlar con el doctor César Iván Mondar, investigador del CONICET por la Secretaría de Investigación y Desarrollo, y con el licenciado Ramón Gabriel Aguirre, investigador, también rector del Instituto de Formación Docente de Ituzaingó, y el proyecto tiene que ver que se llama Proyecto Muerte, Morir, Sociedad y Cultura. El nombre es un poco más largo, después ellos nos aclararán. Y bueno, vamos a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo es vista la muerte? Rituales, creencias en nuestra sociedad, en sociedades cercanas, en sociedades de la región. Y además, para completar toda esta visión, nuestro informe es sobre San la Muerte. Presentados los invitados, presentado el programa, hacemos un corte y cuando volvamos ya hablamos con nuestro primer invitado. UNAM Transmedia crece fortaleciendo la producción audiovisual, promoviendo el desarrollo de usinas de realización de contenidos en los espacios académicos de investigación y vinculación. Televisión Universitaria de Misiones, podemos ver a la comunidad universitaria a través de las miradas y las voces de sus protagonistas. TUM, el canal de TV de la UNAM. UNAM Transmedia crece fortaleciendo la producción artística de la región. En TUM, los artistas de Misiones y la región transfronteriza te cuentan sus propuestas. TUM, el canal de TV de la UNAM. Bienvenidos, buenas tardes, esto es Construcciones por la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Tarde de mucho sol esta de hoy con temperatura de verano, un verano que no quiere irse y una tarde iluminada por todos lados, ¿no? Mucho cielo, poca nube. Región tiene mucho para contar. Y la universidad tiene ganas de escuchar. Hacemos este programa desde el campus. Talenta de San José. Turismo, humor, deportes, arte, política internacional, cultura. Para sentirnos parte de esta región. Tienen que agradecerle al curso intensivo de salud mental, porque gracias a ellos hoy por hoy pueden estar en el aire. Y en eso tiene mucho que ver la universidad, muchachos. Bien ahí. Chao.
Antropología y charlamos ahora con el doctor César Iván Bondar, según lo prometido, doctor en Antropología, investigador del CONICET por la Secretaría de Investigación y Desarrollo. El proyecto, en este caso que vamos a hablar, Muerte, Morir, Sociedad y Cultura. Muy bienvenido. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Como decías, el proyecto tiene una denominación un poco más amplia. La base es justamente el abordaje en torno a la muerte, el morir, la sociedad y la cultura, vinculando estos aspectos a dos ejes principales, que son la vida cotidiana por un lado y la memoria funeraria. En este sentido, nosotros estamos trabajando en este momento, si bien lo venimos trabajando hace más de 10 años, con las poblaciones del nordeste argentino y el sur de la región oriental de la República del Paraguay. Eso por un lado en lo que respecta a la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades de la universidad. Y por otro lado, como investigador de CONICET, un proyecto que tiene que ver específicamente con un área y una línea dentro de los estudios de la muerte, que son los ritos funerarios vinculados al angelito, en los siglos XVIII, XIX, XX y presente etnográfico. Es decir, atendiendo principalmente a los análisis de las continuidades, de las actualizaciones, de las transformaciones del rito del velorio del angelito en poblaciones del nordeste argentino y sur del Paraguay, y ver cómo esas cuestiones tienen que ver con transformaciones a nivel micro, a nivel región y a nivel, obviamente, de Latinoamérica también. En lo que respecta a las líneas que nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo y que estamos puntualizando en estos últimos 3 años, hay cuestiones que estamos resaltando. Una de ellas es el trabajo en torno al patrimonio funerario, otro es el campo de la educación y la muerte, y otro es el campo principal vinculado a la dimensión del rito, ¿sí? No solamente rito del velorio, sino también todo lo que tiene que ver con ritos rememorativos vinculados a la muerte adulta y a la muerte infante. La cuestión del patrimonio es algo que en este momento está como muy en boga, pareciera que todo el mundo habla de patrimonio funerario. Desde el equipo de investigación del proyecto nosotros tenemos una visión un poco más crítica respecto a esa temática, ¿sí? Por ejemplo, trabajamos muchísimo con cementerios municipales, públicos principalmente, y ¿qué es lo que vemos en los estudios que estuvimos realizando, en las entrevistas, en el análisis bibliográfico y demás? Que usualmente cuando se habla de política patrimonial funeraria, se habla siempre del gran mausoleo, del héroe, del ilustre, que de alguna forma está durmiendo su sueño eterno en una arquitectura neobarroca, neoclásica, ecléptica, y forma parte de los procesos fundacionales de la memoria funeraria de las comunidades. Bueno, a nuestro entender eso es como muy miope, ¿no? Es decir, el patrimonio funerario, al menos para muerte, sociedad y cultura, estaría no solo en el gran héroe, sino también en aquel que está en la tumba tierra, que está en el nicho, que está en la tumba perdida en un cementerio. Sí, que nos está contando también una parte importante de la historia. Está contando una parte de la historia y que quizás ha sido la servidumbre de esa persona que está durmiendo ese sueño en ese gran mausoleo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto no se queda en investigación simplemente básica, porque esto tiene su derivación a cuestiones concretas. Por ejemplo, a políticas públicas. Es decir, cuando se habla de procesos de exhumación, ¿sí? Como exhumación para liberar espacio para nuevos muertos. Sí. A nadie se le ocurre extraer del gran nicho al héroe, extraer del mausoleo al distinguido. Siempre se piensa en la muerte subalternizada, es decir, siempre se piensa en extraer a aquel que está en la tumba tierra, al que le costó muchísimo el azulejo para su muerto, el exvoto, la ofrenda, es decir, hay toda una cuestión muy interesante en ese tema, es decir, también podríamos, y que no se me malinterprete, también podríamos sacar el gran mausoleo y liberamos un gran espacio para enterrar nuevos muertos. Pero no, la política patrimonial siempre va en exhumar el cuerpo de, como decimos, la muerte subalternizada, de aquel que quizás no tiene la voz política suficiente para decir, bueno, el cementerio no es un lugar para completar la putrefacción del cuerpo. El cementerio es un lugar sagrado.
Claro. Si no, la curandera nos traería la tierra del cementerio para hacer su payé. Claro. Si no, yo no llevaría la imagen del santo al cementerio. Es decir, es mucho más que un lugar para la descomposición del cuerpo. Entonces, fíjate qué interesante. O sea, si nosotros vemos a la tumba tierra, al nicho o a la cruz perdida como plausible de ser patrimonializada, esto sería como mucho más interesante, y la idea de patrimonio funerario abarcaría no solamente la historia del héroe fundacional, sino también la memoria funeraria y la vida cotidiana de toda la sociedad. Y a nivel nordeste y a nivel sur del Paraguay, y me atrevería aún más, a nivel de occidente, el lugar del muerto es la tierra. Ajá. Sí, es la tierra. Más allá de las ayornaciones de la cremación y demás. O sea, no, el muerto tiene un lugar primordial en la dimensión de la tierra. Es el lugar que yo le daría a mis difuntos si tuviese un patio amplio detrás de mi casa y me diesen la opción de poder enterrarlo en un cementerio familiar, por ejemplo. Bueno, eso es una línea que estamos trabajando. Es decir, ¿qué se concibe como patrimonio funerario? ¿Cuáles son los aportes que podemos hacer al campo del patrimonio funerario? Y obviamente la reconstrucción sociohistórica del proceso de muerte. Es decir, para este proyecto, la muerte como cuestión innegable en la especie humana, es decir, como dice Vincent Thomas, hay solo una cuestión que tenemos segura, es decir, nacimos para ser cadáver, somos un cadáver en potencia, ¿sí? Eso no tiene discusión alguna, ¿no? El tema es cómo la construcción de esa idea de cadáver y de rito de muertes han pasado a lo largo del cronotopo, por decirlo, del tiempo y el espacio. Bueno, entonces para nosotros trabajar el proceso de muerte es muy interesante. Desde el anuncio de la muerte hasta las prácticas rememorativas. Es decir, nosotros no trabajamos solamente la muerte del medioevo o de la muerte de la danza macabra, ¿no? Sino que trabajamos la construcción de los procesos de muerte y morir en diferentes contextualidades, no solamente espaciotemporales, sino también vinculadas a sujetos sociales, a tiempos históricos y demás, ¿sí? Ya sean adultos o sean niños. En estas, disculpad si tenés... No, está bien. En estas líneas tenemos muchísimas publicaciones. Estas son algunas publicaciones propias, por eso las traje, que son estos 5 libros como los más difundidos, ¿no? Donde uno reúne trabajos que tienen que ver con aproximaciones y análisis vinculados a los procesos de muerte y morir. Esto sin contar todas las publicaciones de artículos que también el proyecto tiene en revistas indexadas, internacionales y nacionales. En lo que respecta al análisis de la dimensión sociohistórica de la muerte y el morir, bueno, a eso quería llegar, ¿no? Es decir, el morir. ¿Por qué el morir? Esto es de los largos estudios que viene haciendo Vincent Thomas y Philip Tariès. O sea, el morir es una construcción cultural. O sea, no se Más allá muere. del proceso biológico. Exactamente. O sea, es decir, como dice la danza macabra, el cura, el papa, el político, el dirigente, el gobernante, el pobre, el rico, el jerarca, el no jerarca, el intelectual, el no intelectual, todos van a morir. No hay forma de evitar eso. Aún no hay forma. Se puede aletargar ese momento con la medicalización del cuerpo, con la cirugía plástica, pero somos un cadáver en potencia. Estamos en constante muerte. Las células mueren constantemente. Que no se me tome como negativo, ¿no? Pero, aunque todos tenemos esa potencialidad hecha carne, no todos morimos de la misma forma. Es decir, el rico no muere de la misma forma que el pobre, ¿sí? Es más, no solamente en el acto biológico de la muerte, o sea, uno lo ve eso en parte de la cartografía mortuoria. Volvemos a lo mismo, es decir, determinados ilustres pasan su sueño eterno en réplicas casi exactas a sus grandes casonas, si hablamos de la Belle Époque, por ejemplo, ¿sí? En la actualidad también, es decir, no es lo mismo pasar por un proceso de cremación y de ahí a una urna de mármol a seguir usando el gran mausoleo de la familia en determinados cementerios. ¿Sí? Es decir,
no solamente el paso de muerte biofísica a el nuevo estado de difunto en el inframundo no es lo mismo si hablamos de diferentes sectores socioculturales, tampoco lo va a ser lo mismo en diferentes momentos sociohistóricos. Claro. Claramente, no es lo mismo morir en la Edad Media que morir en el siglo XXI. No es lo mismo morir en casa o morir medicalizado, ¿sí? No es lo mismo morir a los 80 años que morir a los 6, 7 años. Es decir, todo esto va a marcar una construcción de la imagen del difunto y va a depender de la imaginación religiosa, de las representaciones, de los imaginarios en torno al lugar de los vivos entre los muertos y de los muertos entre los vivos que tienen las poblaciones y sociedades humanas, necesariamente. No es lo mismo morir en Encarnación, Paraguay, en una familia tradicional paraguaya, que morir entre una familia tradicional andina, por ejemplo, en la Argentina. De eso, ¿Sí? de eso vamos a charlar en un momentito. Interesante, digamos, dónde uno muere, qué tipo de rituales y qué se puede Exactamente. esperar en cuanto al proceso también de memoria de lo que fue ese difunto. Exactamente. Ahora vamos a la primera parte del informe que tiene que ver relacionado también con este tema sobre San la Muerte. Para muchos, la imagen de San la Muerte genera rechazo y temor por su figura esquelética, encapuchada y con una guadaña en sus manos. Sin embargo, para sus creyentes, es un santo justo y bueno que cumple milagros. Muchos lo consideran un culto tétrico, supersticioso y hasta diabólico, donde la imagen de adoración es una calavera vestida con túnica, una guadaña y que lleva el mundo en sus manos. Sus seguidores le regalan flores, puros, licor, juguetes y hasta realizan ofrendas de sangre a cambio de que les conceda bienestar o venganza. Hace más de 10 años que venimos trabajando con las problemáticas de la muerte y el morir, específicamente en lo que es el nordeste argentino y el sur de la región oriental del Paraguay. De la misma forma, con algunas comparaciones en lo que respecta a la problemática de la muerte y el morir a lo largo de América Latina. En esta instancia, como parte del ciclo de conferencias Ciencia y Sociedad que venimos implementando desde el año pasado, contamos con la visita de la maestra Rosalba Jiménez Moreno de la Universidad Autónoma de México, que se encuentra trabajando y que ya ha trabajado en otra instancia la problemática del San la Muerte en la Argentina, haciendo puntual hincapié en Buenos Aires específicamente. Y en esta instancia ella ha tenido la posibilidad, debido a sus gestiones en su universidad, de poder estar aquí en el nordeste argentino. Puntualizando específicamente en este momento en la provincia de Misiones, con algunas comparaciones más de corte bibliográfico y de entrevistas en las otras provincias del nordeste. Es interesante en este sentido porque la investigación de Rosalba nos permite acceder a una instancia más comparativa de los cultos en torno a la muerte y el morir en América Latina, información muy escasa y muchas veces confusa. Es decir, se suele presuponer que estamos hablando de mismos ritos, mismos cultos y mismas hasta raíces semiológicas, si se quiere, y antropológicas, pero esta investigación y este abordaje nos permite ver algunas especificidades mínimas al menos para marcar la distinción entre las representaciones, prácticas y creencias en torno a la muerte santificada en México y los cultos a San la Muerte en el nordeste argentino. Si a San la Muerte le pides, él siempre te cumplirá. El santito es milagroso, tu vida protegerá. Y bueno, pues estoy aquí en una estancia de investigación con respecto a la tesis que quiero desarrollar para el doctorado, con respecto a San la Muerte aquí en Argentina y la Santa Muerte en México. El primer acercamiento que tuve con San la Muerte fue a partir de una nota periodística que encontré en la internet, porque bueno, en México ya es como, en ese entonces cuando yo estaba iniciando la maestría en el 2010, ya era como un poco más pública la aparición de la Santa Muerte en México. Entonces mi interés era como hacer, no un comparativo, pero buscar como algo similar en América Latina y encontré la nota de San la Muerte y fue que decidí investigar a San la Muerte. San la Muerte parece que está más apegado a esta parte de lo que es Paraguay y de lo que es el litoral argentino, y
su centro, según los datos que hay en los libros, y los investigadores expertos aquí en Argentina dicen que es Corrientes. Entonces parece que ahí tiene su beta y es como se va extendiendo. Donde yo estuve en la maestría fue en el área de la provincia de Buenos Aires, que es ya la gente que ha migrado de aquí, del Chaco, de Posadas y de Formosa, ha ido a Buenos Aires, a capital, a trabajar, y es lo que encontré allá. Mi santito es a la muerte, para él quiero cantar todo. Bueno, esta fue la primera parte del informe sobre San la Muerte. Nos queda todavía una parte más muy interesante. Ahora hacemos el corte y cuando volvamos vamos a charlar con nuestro segundo invitado, el licenciado Ramón Gabriel Aguirre, investigador y rector del Instituto de Formación Docente de Ituzaingó. El corte y nos encontramos en segundos. Vamos a pensar en tu vida, en la que te gustaría vivir, en tu vocación, en tus sueños, en la profesión que te gustaría tener, para realizarte personalmente, para formar una familia y contribuir con el desarrollo de tu país. Te invitamos a pensar juntos en tu proyecto de vida. En la Universidad Nacional de Misiones vas a encontrar 6 facultades con 67 carreras y 2 escuelas. Posadas, Oberá, El Dorado, Apóstoles, San Pedro, Iguazú, San Vicente, San Javier. Son lugares donde podés cursar la carrera que elijas. Queremos que todos los jóvenes puedan estudiar. Por eso tenemos bibliotecas, conexión gratuita a internet en todas las facultades, aulas virtuales y de informática. Comedores universitarios en los distintos puntos de la provincia, becas de albergue y de alimentación, espacio para las distintas expresiones artísticas y la práctica de deportes. Para nosotros es importante que estén todos incluidos. La universidad pública, gratuita y de calidad permite eso, que el Estado se ocupe de que la educación sea accesible y nos dé a todos igualdad de oportunidades. Para que los que quieran estudiar, formarse, investigar, puedan hacerlo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te interesa más la naturaleza o la ingeniería? ¿O te gustaría ser docente, investigador? Quizás lo tuyo sean las artes o los medios de comunicación. Tenés muchas opciones. Carreras de pregrado, grado y posgrado. Somos una universidad fronteriza reconocida internacionalmente y en nuestro país por la excelencia en la formación de profesionales y por los valores que guían a nuestros estudiantes. Una conciencia ética y solidaria, capacidad crítica, reflexiva, el respeto y la preservación del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y una actitud de compromiso para mejorar la calidad de vida. ¿Ya te decidiste? Visita nuestra página web www.unam.edu.ar. Ya somos más de 25.000 estudiantes. En la Universidad Nacional de Misiones te estamos esperando. Desde Posadas, Misiones, Argentina, transmite FM Universidad, LRH 301, con su planta transmisora en el campus universitario Miguel Lanús. UNAM Transmedia. Comunicación entre todos. Porque la gente de la región tiene mucho para contar. Y la universidad tiene ganas de escuchar. Hacemos este programa desde el campus. Playita de San José. Turismo, humor, deportes, arte, política internacional, cultura. Para sentirnos parte de esta región. Tienen que agradecerle al curso intensivo de salud mental, porque gracias a ellos, hoy por hoy pueden estar en el aire. Y en eso tiene mucho que ver la universidad, muchachos. Bien ahí. Chao.
Bienvenidos a Oberán Cortos TV. Todo lo que usted se puede imaginar, ella hizo. Y llevaron a mi papá, quedó como una semana preso. Y muchos quedaron de los vecinos presos también aquella vuelta, sin ni una culpa. Continuamos en el día, charlamos con nuestro segundo invitado, el licenciado y docente Ramón Gabriel Aguirre, investigador, rector del Instituto de Formación Docente de Ituzaingó. Muy bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y acá yo tengo anotado educación y muerte. Exactamente. ¿En esto estás trabajando? Exactamente. Bueno, yo soy profesor en educación y licenciado en educación, y en el recorrido, en el trabajo que estamos haciendo con el doctor César Iván Bondar, comenzamos a hacer un análisis sobre el contexto en el que están emplazadas las instituciones educativas en el contexto de la provincia de Corrientes. Y comenzamos a mirar el contexto local, considerando que era necesario, digamos, para aquel profesional que comienza a trabajar en el sistema educativo provincial, era necesario, digamos, conocer las lógicas, ¿sí?, que se viven, ¿no?, en la provincia de Corrientes. Por fuera de que a la provincia de Corrientes se la mencione como la república aparte, sí, y tiene características propias, ¿no?, que se viven, digamos, en el contexto áulico. De ahí que cuando comenzamos a trabajar con Iván, comenzamos a hacer visible, ¿no?, prácticas que de repente estaban invisibilizadas en el contexto del norte de la provincia de Corrientes, como la práctica de Ángeles Somos, que es una práctica centenaria, que se desarrolla en el norte de la provincia, que recorre toda la Ruta 12, desde Corrientes Capital hasta Ituzaingó. Es una práctica que se da en el marco del 31 de octubre y el 1 de noviembre, y donde es conocida como la práctica de Ángeles Somos. Y por otro lado también los adultos la conocen como la práctica de Ángeles Tomo. Esta práctica da cuenta también de cómo, por ejemplo, las familias viven la muerte y el morir en el contexto cotidiano, y cómo esa cotidianidad, digamos, también se vivencia en el contexto áulico. Discúlpame, estas prácticas, sí, antes de llegar al contexto áulico, estas prácticas cotidianas, digamos, que tienen que ver con la sociedad, tal vez mezclado con lo religioso, ¿cómo es? ¿Es diferente de lo que nosotros conocemos, digamos, acá? Digamos, alguien muere en un sanatorio, va a una casa velatoria, lo velamos 24 horas y lo llevamos en procesión. Allá directamente, bueno, dependiendo, digamos, de las localidades, hay localidades muy pequeñas que no tienen, por ejemplo, un lugar donde se pueda, digamos, velar así de manera pública, ¿no? Cuando se realizan los velatorios, en este caso se realizan de manera privada, ¿sí?, invitando a los conocidos, a los amigos. En las casas, como era. Claro, exactamente. Inclusive, por ejemplo, bueno, la figura del docente tiene, digamos, mucha presencia en ese contexto. Pero en este caso, la práctica de Ángeles Somos habla, por ejemplo, del día donde se rememora y se recuerda a los niños difuntos, y donde las madres, por ejemplo, se preparan comidas típicas con el fin de recibir al espíritu y al alma, ¿no?, de ese niño que perdieron meses o años atrás. Eso es llamativo porque a pesar de que hayan transcurrido, no sé, 10 años, las madres siguen preparando, digamos, todos los años, por ejemplo, la comida típica con el fin de esperar a esos niños vestidos de ángeles, que tienen un cántico típico también, que está contextualizado inclusive y donde se recupera la lengua guaraní también en el norte de la provincia de Corrientes. Esta práctica también se da en el resto de América Latina, por ejemplo en el caso de Barranquilla, Colombia. Pero me llama poderosamente la atención en el contexto provincial que solamente se conozca en el norte y no en el resto de la provincia de Corrientes. Y hay un correntino, por ejemplo, de Sauce, que se encuentra en el sur,
y se instala, por ejemplo, en Cacatí, ¿sí? De repente este correntino de esta localidad encuentra, digamos, una práctica totalmente desconocida para él, por ejemplo. Es interesante ver que a pesar de que veamos a la provincia de Corrientes como una provincia homogénea, es totalmente heterogénea y en este caso, por ejemplo, estas prácticas dan cuenta, ¿no?, de esas diferencias. Lo interesante... Sí. Discúlpame, esta práctica está en el norte de Corrientes, no está en el sur. No está en el sur ni en el centro, inclusive. Y la encontramos en Barranquilla, Colombia. O sea, la raíz, ¿cuál sería? En este caso, bueno, tiene que ver mucho con lo que fue la colonización, obviamente, española. Ajá. Y por otro lado también, digamos, ha tenido una impronta de la cultura guaraní, ¿no? Ya pensando, exactamente, hubo, digamos, también una gran influencia de la lengua que marcó también en el caso de los cánticos, por ejemplo, ¿no? Yo te decía, o sea, comento esto porque me parece que es importante pensar, digamos, la educación desde la lógica de la muerte y del morir, porque es necesario, digamos, comenzar a generar, digamos, dispositivos que permitan, que le permita al niño, por lo menos, o al joven y al adolescente, transitar la vida cotidiana en la escuela de una manera diferente. Aparece, por ejemplo, también la figura del Gauchito Gil, aparece, por ejemplo, la figura de San la Muerte, que en algunos contextos, por ejemplo, se lo ve en la vida privada, pero en educación, por ejemplo, aparece, que llama poderosamente la atención a los docentes e inclusive, bueno, genera, digamos, horror en algunos casos. Por eso mismo nosotros, por ejemplo, hemos propuesto varias capacitaciones, se llaman Corrientes Propuestas de Desarrollo Profesional, en el marco de la lógica de la pedagogía o la didáctica. Tenemos un curso de capacitación que se llama Tanatodidáctica, donde se comienza a trabajar con el profesional del nivel inicial, primario y secundario, para que de una u otra manera puedan entender la lógica del contexto provincial. Fíjate que también es llamativo porque todavía en la provincia de Corrientes se siguen enterrando a los muertos, ¿sí?, en los patios. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí, hay lugares, por ejemplo, donde, bueno, de repente no existe, o digamos, un cementerio público, y donde, te doy un ejemplo concreto, en la zona de San Miguel, por ejemplo, donde, bueno, de repente esas familias que tienen chacras terminan, digamos, habilitando a los otros, ¿sí?, para que puedan enterrar, por ejemplo, sus muertos en sus parcelas. Hacemos un cortecito acá porque tenemos que pasar a un informe, pero seguimos charlando sobre esto de la relación de la sociedad, de nuestra sociedad, de nosotros mismos con la muerte. Y esto de trabajar con el tema de la educación me parece interesante, digamos, para empezar a perder esto del tabú. Digamos, poder hablar de la muerte como un camino al que todos vamos, como decía el doctor Bondar. Ahora vemos el informe 360, es un micro municipal donde nos informan sobre las actividades más importantes que está llevando adelante la municipalidad. Y termine, ya vamos al corte. Posadas 360 Noticias. Obras en tu barrio trabajan en las delegaciones de Itembé Mini Oeste y la Chacra 3233. En el marco del programa Obras Públicas en tu barrio, el gobierno de la ciudad trabaja en el entubado, entoscado, perfilado y canalización de calles en las chacras 74, 75 y 76. Además, en el barrio Pellegrini se concreta la apertura de calles con el objetivo de interconectar Itembé Mini Oeste con Itembé Guazú. La obra se lleva adelante por la necesidad de contar con una arteria alternativa a la avenida 40. El programa Obras en tu barrio tiene como objetivo descentralizar servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. De Llamosa para acá, más de 30 años que no se tocó esta zona, así que muy agradecido y es un logro que de todos los vecinos, digamos, todos los vecinos. Eso que estamos en mitad de obra, ni en mitad de obra, digamos, cuando termine la obra sea muchísimo mejor, digamos. Articulan acciones entre universidades y el sector productivo. Con el propósito de afianzar el vínculo entre la educación superior y el sector productivo, se realizó el primer taller Universidades Emprendedoras. Este tipo de iniciativas buscará generar la transferencia de los conocimientos académicos y tecnologías para dar respuestas a las demandas de la producción.
En ese sentido, la idea es promover la conformación y fortalecimiento de los equipos de trabajo multidisciplinarios en las universidades y su vínculo con el sector público y privado. Que tiene que ver con la promoción del emprendedurismo dentro del ambiente universitario. Esto quiere decir que buscamos que los profesionales y que los alumnos tengan presente que además de tener un futuro como investigadores, como docentes, puedan ser también empresarios. Invitan a celebrar el 25 de mayo con diferentes actividades. Para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, invitan a participar de diferentes actividades gratuitas que se desarrollarán en Posadas. En ese marco, este miércoles 24 se concretará la tradicional velada Posadas Celebra la Patria, desde las 20:45 en el auditorium del Instituto Montoya. Mientras que el acto central será el jueves 25 a partir de las 9 horas en la intersección de las avenidas Francisco de Haro y Bustamante. Seguí conectado con tu ciudad. Posadas 360 Noticias. He regresado, con el dulzor lechoso del violín lejano, filoso atardecer en mi pesado paso, niñez vacía en las ciegas caras de los dados. No hay flores ni cantos en mi regreso, pero corre en mis manos la savia del heno. En mis pupilas el arroyo moja el eco de soles, praderas, mejillas y espejos. La sonrisa de un pájaro de verde barro recorta mugrosa la sombra de mis pasos. Con guiños traviesos tiñan los tristes años la cara del tiempo, viejo y pasado. El camino me abraza en su gris empeño. Me prenden sus temores y mi antiguo miedo. Busca mi frente en el aroma de sus setos. Olvidar el ayer del pasado soneto. Aquel que puede comprender. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer tras haber cruzado la mar. Te seduciré, solo por amor yo canto. UNAM Transmedia crece fortaleciendo la divulgación científica. La Universidad Nacional de Misiones produce contenidos en colaboración con otras instituciones científicas. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, una ventana abierta a la divulgación de la ciencia. TUM, el canal de TV de la UNAM. Es el momento, hay que elegir.
yo no me puedo imaginar calladito y sin chistar. Yo no. Siempre es buen momento si hay que elegir. Entregados al fuego, sabiendo por qué sí. Detrás de cada una de las voces que me hablan al oído, no hay ninguna que parezca sabia. Este es el momento. Nuevamente con ustedes vamos a ver ahora la segunda parte del informe de San La Muerte, todo lo que tiene que ver con esta creencia popular y que aparentemente viene creciendo. Apenas terminado el informe, seguimos charlando con nuestros invitados. Nosotros hemos editado en un manual, en una compilación sobre lecturas antropocemióticas sobre la muerte y el morir en América Latina, un artículo breve sobre las estéticas y las formas de veneración al culto de San La Muerte, donde pasamos también trabajando con Elena desde las representaciones más tradicionales en los altares al uso de los tatuajes y a una práctica que se creía extinta en el folclore del Nordeste, que tiene que ver con la incrustación de la imagen del San La Muerte. Es decir, el acto devocional de usar una pequeña imagen tallada en hueso humano, en oro o en plata, e incrustársela debajo de la piel por medio de la intervención de un santero. Eso hace al portador de esa reliquia, por decirlo así, impenetrable ante determinadas malicias de la vida. Y la dimensión del ritual es insoslayable, o sea, ineludible. Todo esto forma parte de representaciones mágico-religiosas. Sí o sí hay pasos rigurosos que, si no fuesen completados o cumplidos como la herencia oral lo expone, no tendrían su eficacia o su efecto de poder. Es decir, nosotros acá en la incrustación pudimos ver el acto de la incrustación, es decir, el corte en la piel y la introducción del santo. Pero no hemos participado en el proceso previo de preparación del devoto, que solamente lo maneja el santero. No solamente en el proceso previo de preparación del devoto, no es que cualquiera se incrusta un santo, sino que hay un proceso de preparación y de preparación de la reliquia a ser incrustada. Es decir, no cualquier hueso puede ser tallado. Es interesante porque el santero decía, hay huesos que tienen olor, hay huesos que tienen aroma, según se haya tratado de una persona con buenas intenciones o malas intenciones. Entonces el santero hace un proceso de selección de los huesos, que dónde los adquiere y cómo los adquiere es otro cantar, es otro tema y es interés de otros artículos en todo caso. Lo interesante es eso, que él sabe cuándo puede tallar un hueso y cuándo no puede tallarlo, y si ese hueso puede ser incrustado o no. Luego de la talla de la incrustación, ese hueso también espera su momento de reposo hasta que llega el momento de ser adjudicado a un devoto. Es decir, la dimensión del ritual es inseparable de los cultos mágicos religiosos, es inseparable. Como decimos siempre con el equipo, ¿no? Las viejas del lugar dicen que no es lo mismo haber elegido al San La Muerte a que el San La Muerte te elija. Ahora se ha popularizado demasiado esta fiesta, como le han llamado, y ahora incluso pues a nivel mundial parece que nos conocen porque nos reímos, nos comemos a la muerte en el sentido de las calaveritas de azúcar. Entonces, bueno, sí hay una relación
desde el ámbito prehispánico. Sin embargo, sí hay que diferenciar que es algo diferente en cada proceso. Bueno, en México hay un dicho que dice que no hay que hablar de la muerte porque se le atrae. Entonces, resulta que no es, a pesar de que en el mundo nos ven como que somos parte muy cercana a la muerte, parece que hay un temor en el mexicano de la muerte. Hay un temor a cómo va a terminar sus días, a que no quiere terminar sus días, sino que quiere prolongarlos. Entonces sí hay parece que hay un temor y que bueno, parece que esa relación que se hace con la muerte pues está no solo en el mexicano, yo pienso que en el ser humano, ¿no? En el pensar en cuándo llegará el final, ¿no? Eso es lo que me atrae, esta parte de cómo, en este caso, en el tema en el que estoy inmiscuida, cómo las personas, de ser un hecho biológico, la muerte, ahora está personalizado y ahora le rezan y ahora le piden una muerte tranquila y le piden prolongar sus días aquí en la tierra, ¿no? Entonces es lo que me atrae esta parte de cómo las personas concebimos, cómo la entendemos y cómo en los contextos culturales se va pues resignificando, ¿no? En Al Día, charlando con nuestros invitados, el doctor César Iván Bondar y el licenciado, también docente, Ramón Gabriel Aguirre. Bueno, en esto de la construcción, veíamos también el informe sobre San la Muerte, en esta construcción sociocultural de la muerte, digamos, en la región, ¿cómo se articula esto con la religión católica? O sea, la idea del cielo, el infierno, la vuelta de los angelitos, ¿esto es común, es general? Eso es, sí, exactamente, es una representación generalizada. Nosotros decimos que en el caso del angelito, por ejemplo, es una imagen regionalizada, no solamente regional, y tiene obviamente claras reminiscencias católicas, principalmente en aquellas zonas que han estado en vínculo con la corona española. Ahora, la cuestión del San la Muerte también, o sea, esto está muy trabajado en los escritos de la doctora Elena Kraustoffel, donde ella de alguna forma trata de explicar una hipótesis donde vincula el origen del San la Muerte, al menos en la región, a los mestizajes socioculturales entre lo indígena y lo jesuita, donde van a comenzar a aparecer las imágenes del San José como el santo de la buena muerte, el uso del hueso en la hechicería chamánica, luego también mestizado y modificado con la intromisión de la noción de la reliquia de la mano del catolicismo, y la imagen de la parca greco-romana, que es retomada según su hipótesis de las obras de teatro del padre Sepp, que eran las instrumentadas en las misiones jesuíticas, consolidados con más fuerza en el proceso de posexpulsión. Pero en lo que respecta volviendo a la cuestión de los trabajos del proyecto, ¿no? Es decir, y retomando lo que decía Gabriel, cómo se dan estas relaciones entre la universidad y otras instancias de formación como el instituto. Nosotros vemos en esta línea de tanatodidáctica y del trabajo en torno a los angelitos, hemos publicado, estamos en proceso de publicación de un manual que se denomina Angelitos Pedagógicos, que está traducido al inglés y está traducido al guaraní, ¿sí? Es como una suerte de escrito más coloquial, donde se narra la práctica de Ángeles Somos, la significación de la idea de angelito a nivel región, y se ofrece una posibilidad de estrategia didáctica y pedagógica para el tratamiento de la muerte del angelito y su vigencia en la región en los niveles primario e inicial, ¿sí? ¿Por qué al inglés? Porque, en todo caso, Gabriel lo puede comentar con más claridad luego, porque la práctica de Ángeles Somos posee una coincidencia espacio-temporal con el Halloween, pero en su conceptualización semiológica y en su percepción antropológica no tienen la misma finalidad, ¿sí? Y no tienen la misma explicación cultural. Y también se representa la muerte de una manera muy diferente, ¿no? Esto de pensar la muerte como una posibilidad de proyección, ¿sí? De seguir viviendo, ¿sí? De tener la gran oportunidad de reencontrarse con un otro. Como ahorita decía, por ejemplo, esta madre que espera a su niño, que en algún momento va a tener la oportunidad de abrazar, de reconocer y de ver, y que la práctica de Ángeles Somos invita a eso, a diferencia de lo que es la práctica de Halloween, donde la muerte es drástica, ¿no? Representa la tragedia, ¿sí? El dolor, digamos,
con una lógica, digamos, norteamericana. Pero esto también invita, digamos, también a los profesores de inglés, ¿no? A comenzar a leer, como hoy decía, el contexto local, como para comenzar a construir textos escolares desde la lógica de la cultura popular, ¿no? Y reconocer, por lo menos a ese sujeto con el que yo voy a trabajar, me invita a darle la oportunidad de que me enseñe también como profesional, ¿no? Y de que instale, como digo, esos textos culturales en el contexto, digamos, educativo. Yo digo, históricamente las instituciones han, como es por una cuestión de comodidad o por desconocimiento, comenzaron a construir lógicas que instalaron, por ejemplo, una manera de colonizar nuevamente, digamos, las mentes de estos sujetos. Entonces el objetivo es comenzar a discutir, y ya digo, en el marco de, por ejemplo, de un congreso que tenemos que se llama Congreso de Cultura Popular, Lenguajes y Folclores, revalorizando la práctica de Ángeles Somos, que se da en el marco del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y toda la comunidad, como te decía hoy, si la recorres partiendo desde Ituzaingó, vas a ver que los niños salen vestidos de ángeles, que ya la escuela tomó, por ejemplo, la posta para seguir, digamos, construyendo el conocimiento de esa manera, y respaldado por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Como te decía también hoy, una propuesta que hable sobre la muerte en el contexto educativo es en la única provincia del país que, bueno, adhiere con una resolución ministerial una propuesta de capacitación, ¿no? Sí, y es claro, era interesante cómo las profesoras de inglés estaban enseñando prácticas culturales vinculadas al Halloween con el uso del inglés, y por fuera de los salones los niños transitaban a la comunidad vestidos de ángeles, diciendo ángeles somos, del cielo venimos, limosna pedimos, colación, colación, rememorando a el alma de los niños difuntos, llevando esos cánticos a las madres que habían perdido angelitos, quienes las recibían con comidas, dulces y demás. Entonces, como la idea desde el profesorado de inglés que posee el instituto, era traducir los textos de la cultura local al inglés y al guaraní para generar de esta forma herramientas pedagógicas de la mano de esta propuesta de tanatodidáctica y devolver a la sociedad un producto concreto de estos procesos de investigación que muchas veces parecen tan abstractos, ¿no? Eso es verdad. Yo creo que, bueno, el objetivo del proyecto es esto, es llegar a la comunidad. Claro. Si los proyectos de investigación no dialogan o no se sientan, digamos, a compartir este tipo de conocimiento, no tiene sentido, ¿no? Por lo menos para nosotros, ¿no? La verdad que es una gran oportunidad de poder, como dije, reconocer, reivindicar, digamos, a una comunidad que históricamente estuvo olvidada, si se quiere. Y obviamente, digamos, el conocimiento de todo esto también ayuda a salirnos un poco del tabú, de esta cuestión del trato de la muerte como esa cosa terrorífica, ese hecho final y terrorífico. Y eso tuvo como consecuencia, ya directamente en el campo de la muerte y la educación, tuvo como consecuencia la exclusión absoluta del contenido conceptual muerte de los programas de estudio. O sea, la muerte no aparece en la currícula de ninguno de los niveles del sistema educativo. Es más, hasta en las formaciones de medicina, el estudiante no está formado para los procesos de muerte. O sea, es muy difícil hablar con un enfermero, con un médico, con un profesional de las ciencias de la salud sobre la problemática de la muerte, porque ellos están entrenados siempre para la problemática de la vida. ¿Sí? Entonces, el tratamiento de muerte es muy difícil. Ahí les recomendamos el libro tibetano de los muertos, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, sería interesante. Bueno, fantástico, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo y con muchísimo por hablar. Nos veremos seguramente en otro momento. Gracias a los dos. A ustedes, gracias. Hacemos un corte y continuamos en El Día. Porque la gente de la región tiene mucho para contar. Y la universidad tiene ganas de escuchar. Hacemos este programa desde el campus. Playita de San José. Turismo, humor, deportes, arte, política internacional, cultura. Para sentirnos parte de esta región. Tienen que agradecerle al curso intensivo de salud mental, porque gracias a ellos hoy por hoy pueden estar en el aire. Y en eso tiene mucho que ver la universidad, muchachos. Bien ahí. Chao. UNAM Transmedia crece fortaleciendo la producción audiovisual del Sistema Universitario Nacional. En TUM,
Televisión Universitaria de Misiones. Podemos ver a las universidades nacionales a través de las realizaciones audiovisuales producidas por la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria. TU, el canal de TV de la UNAM. Bienvenidos al ciclo de cine regional. Acá todo crece, todo produce. Dios le regala una piel nueva. Nuestra radio tiene más de 20 años. Hoy integramos esa experiencia a una nueva convergencia mediática. UNAM Transmedia. Comunicación entre todos. Y llegamos al final de este Al Día de hoy, donde bueno, tratamos de mostrar todo lo que tiene que ver con la actualidad de la Universidad Nacional de Misiones. Le agradecemos a nuestros invitados, al doctor César Iván Bondar, investigador del CONICET por la Secretaría de Investigación y Desarrollo, el licenciado y docente Ramón Gabriel Aguirre, investigador también, rector del Instituto de Formación Docente de Ituzaingó, con los cuales hablamos en relación al proyecto Muerte, Morir, Cultura y Sociedad, donde, bueno, tratamos en el poquito tiempo que tuvimos tratar de hablar de demitificar un poco esto de la muerte, ver un poco la religiosidad popular, cómo se trata y cómo debemos conocer para poder respetar todo lo que es los ritos y la mirada al respecto de la muerte que tenemos en nuestra comunidad. Después tuvimos también un informe relacionado con el tema que habla sobre San la Muerte y todo lo que tiene que ver con esta creencia popular. Vimos también el Micro 360, donde la municipalidad cuenta las obras que viene desarrollando. Así que esto fue todo el programa de hoy. Nos vemos, nos encontramos en nuestra próxima entrega, sería ya el viernes que viene. Hasta luego.